Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a nuestra primera charla de nuestro módulo de disección aórtica Stanford B. El día de hoy vamos a comenzar con la charla titulada Disección aórtica Stanford B aguda complicada, a cargo de la doctora Marisabel Cristina Camargo Arellanes, quien es miembro de junta de nuestro grupo de interés. Adicionalmente contamos con la participación del doctor Jaime Camacho, el doctor Juan Guillermo Barrera, el doctor Camilo Medina y el doctor Ernesto Fajardo. El día de hoy vamos a probar una nueva metodología, la cual esperamos que sea mucho más didáctica, mucho más puntual, en la que todos ustedes puedan participar y que dejemos mensajes claros dentro pues, de la presentación. Siendo así, le doy la palabra a la doctora María Isabel Cristina. Buenas noches a todos. El día de hoy pues vamos a hablar de la disección aórtica Stanford B aguda complicada. En la bibliografía que pues me basé para hacer la ponencia, tenemos las guías de 2014, la actualización de 2018, la guía de 2020 y algunos artículos de UpToDate. Ahora, ¿cómo va a ser el orden de la ponencia? Vamos a comenzar con generalidades para entrar en contexto y vamos a desarrollar estas 3 preguntas a lo largo de la charla. ¿En quiénes se sospecha una disección aórtica Stanford B aguda complicada? ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos de estos pacientes? ¿Y cuáles son los principios del manejo de los pacientes con dicho diagnóstico? Entonces, vamos a comenzar hablando de qué es una disección aórtica. La disección aórtica hace parte de los síndromes aórticos agudos y se define como una disrupción de la capa media provocada por una hemorragia intramural secundaria a una degeneración de la capa media que nos va a generar una separación de las capas de la pared de la aorta y nos va a formar un lumen verdadero y un lumen falso, como podemos ver en las imágenes. Hace parte, pues representa aproximadamente el 33% de las disecciones aórticas, la Stanford B. Ahora, vamos a hablar de qué significa que sea Stanford B. Entonces, según la clasificación de Stanford, vamos a tener que la tipo B es aquella que el desgarro en la íntima se va a dar después o distal a la arteria subclavia izquierda, como podemos ver en esta imagen. Sin embargo, la Sociedad de Cirugía Vascular desarrolló una nueva clasificación que nos divide en tipo A y tipo B de acuerdo a diferentes zonas, pues para hacer entender de una manera un poco más fácil pues el abordaje de esta patología. Sin embargo, pues nos vamos a centrar en la disección Stanford B, es decir, aquella que se da después de la arteria subclavia izquierda. Entonces, cuando decimos que tenemos una disección aórtica aguda, vamos a tener una clasificación en cuanto a la cronicidad de esta patología en hiperaguda, cuando el inicio de los síntomas tiene menor de 24 horas, aguda, cuando el inicio de los síntomas lleva pues menos de 14 días, subaguda de 15 a 90 días y crónica mayor de 90 días. En esta charla vamos a hablar solamente de pues, la aguda. Ahora bien, vamos a hablar de la disección aórtica subaguda complicada. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que estamos ante una disección aórtica Stanford B complicada? Cuando tenemos ruptura, ya sea contenida o no contenida, o isquemia de algún órgano terminal. Tenemos otras dos, pues, como clasificaciones en cuanto a la severidad. No complicada, en aquella disección que no tiene ruptura, que no presenta signos de hipoperfusión y que no tiene hallazgos de alto riesgo. Ahora bien, ¿cuáles son o a qué nos referimos cuando hablamos de una disección no complicada de alto riesgo? Es aquella pues que no tiene ni ruptura ni isquemia, pero que puede llegar a tenerla. Cuando tenemos dolor e hipertensión refractaria al manejo, cuando tenemos un derrame pleural sanguinolento dado por las unidades Hounsfield en tomografía, cuando tenemos un diámetro aórtico mayor de 40 milímetros y un lumen falso mayor de 22 milímetros. Como les decía, vamos a hablar en esta charla solamente de la complicada, es decir, aquella que presenta ruptura o isquemia de algún órgano terminal. ¿Cuándo vamos a hablar o qué órganos vamos a ver principalmente afectados? Médula espinal, hígado, intestinos, riñones y miembros inferiores. Ahora bien, en cuanto a la isquemia, podemos tener una obstrucción ya sea dinámica o estática. Hablamos que tenemos una obstrucción dinámica cuando el lumen falso se va a invaginar dentro de alguna rama de la aorta
y pues pero pues va a retraerse o ingresar nuevamente a esta pues rama de acuerdo al ciclo cardíaco. Nos va a dar un flujo intermitente, mientras que hablamos de una isquemia o una obstrucción estática, cuando se invagina completamente el lumen o pues sí, el flap en la rama de la aorta y nos va a generar trombosis. Listo, muchas gracias. Entonces, siguiendo la metodología planeada, si quieres, puedes devolverte a la anterior diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con la metodología planteada, vamos a realizar nuestra primera pausa. Entonces, les va a salir una pregunta en la pantalla para que por favor todos la respondan. Se responde de una manera anónima y pues podamos dejar claros algunos conceptos. Listo, ahí a todos ya les debe estar saliendo la encuesta para que la vayan marcando. Como dijo Alejandro, es totalmente anónima. Damos 45 segundos a 1 minuto y después socializamos. La respuesta que va a salir en naranja es la que más se marcó, ¿sí? Y después retroalimentamos cuál va a ser la respuesta correcta. Muchas gracias. Michael Ortega con la pelota, vuelve a espalda, borde interno, cortito, dejando a Velasco. Lo estaba esperando. 3 minutos tenemos ya de reposición francés. Listo. Entonces vamos a socializar la respuesta. Como la mayoría de ustedes marcaron, la respuesta correcta era la respuesta A. No sé si la pueden ver en pantalla en este momento, pero es un paciente que presente sintomatología menor a 14 días y adicionalmente puede presentar afección a un órgano diana. No sé si alguno de los doctores quiere hacer alguna aclaración o intervención antes de continuar con la ponencia. Listo. Entonces, siendo así, podemos continuar a resolver la primera pregunta de nuestra ponencia. Listo. Entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿En quiénes se sospecha una disección aórtica Stanford B aguda complicada? Listo. Entonces para esto vamos a responderlo a través de un poco de epidemiología y factores de riesgo. En cuanto a la epidemiología, la disección Stanford B va a ser más común en hombres, se encuentra a cerca de un 65%, con una edad promedio de 63 años y va a ser también más común en afroamericanos. En mujeres, tiende a tener una presentación mucho más tardía, ¿sí? Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta? El principal, hipertensión arterial, va a ser el factor de riesgo que más se ha asociado a la disección Stanford B. ¿Listo? Sobre todo aquellos pacientes que pues, no están controlados. Vamos a tener otros factores de riesgo como aquellos que tengan trastornos del tejido conectivo, válvula aórtica bicúspide, divertículo de Comerel, uso de drogas ilícitas. Aquí vamos a tener en cuenta drogas como cocaína, MMA, MMDA, anfetaminas, aquellos que pues tengan tabaquismo activo y pacientes con EPOC, sobre todo. Pero aquí lo más importante es pacientes y con hipertensión arterial. También podemos ver que se presenta pues asociada ya a trauma, sobre todo por traumas de desaceleración. Pero pues principalmente estos son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes con hipertensión arterial. En cuanto a la presentación clínica, ¿en quiénes lo vamos a sospechar? Clásicamente pacientes con dolor torácico intenso. Sin embargo, también podemos
podemos ver pacientes con dolor a nivel torácico, a nivel pues lumbar y nivel abdominal. Va a ser un dolor de inicio abrupto, intenso, que puede empeorar, ¿sí? O sea, hay que tenerlo muy presente. Ahora, vamos a tener otras sintomatologías asociadas, podemos presentar pacientes con hipotensión, podemos ver pacientes con soplos cardíacos, podemos tener, en realidad la presentación puede ser muy variada, lo más característico va a ser el dolor torácico, o pues ya sea lumbar o abdominal, de acuerdo a dónde se presente pues el desgarro. Ahora bien, como estamos hablando que es una disección complicada, vamos a tener ya sea ruptura o pues signos de isquemia o hipoperfusión. Entonces la sintomatología va a ser de acuerdo a la rama que se vea afectada o a los órganos que sean afectados. Podemos presentar insuficiencia renal aguda, que puede estar dada por alteraciones en la función renal por la creatinina, pues un aumento en creatinina, anuria u oliguria en los pacientes. Isquemia visceral, que se puede ver con pacientes con dolor abdominal, presencia de ileo, o también podemos encontrar algunos marcadores como un aumento en el lactato. Isquemia de miembros inferiores, esta también pues se puede presentar, y tenemos que estar muy pendientes de signos como palidez, dolor, parestesias en estos pacientes. Y cuando hablamos de isquemia de médula espinal, ya vamos a hablar de pacientes, uno, que pueden tener crisis hipertensivas, también tenemos pacientes que nos van a mostrar déficit neurológico, ya sea paresia o parestesia de las extremidades. Entonces, esto es más o menos algo de lo que se podría presentar en pacientes con una disección Stanford B complicada. Recuerden que las manifestaciones clínicas van a ser de acuerdo a las ramas que se van afectadas por la hipoperfusión de estos pacientes. Entonces, como les decía, lo más característico, vamos a tener el dolor en torácico o lumbar, va a ser pues severo y va a empeorar y pues va a tener un inicio abrupto. Es como lo que nos han mostrado. Ahora, clásicamente, y como para que se nos quede, siempre que tenemos que tener en cuenta, pues de sospecharlo en todos los pacientes, pero sobre todo en aquellos hombres mayores de 65, 63 años, hipertensión arterial no controlada, que lleguen con dolor torácico de inicio abrupto, que refieran como que un desgarro que se irradia a la zona lumbar o al abdomen y pues asociado a otros signos clínicos. Entonces aquí es donde vamos a sospechar este tipo de patologías. Listo. Adicionalmente, podemos apoyar nuestra sospecha diagnóstica o más bien descartar esta sospecha con algunos marcadores como el dímero D. Vamos a tener que en pacientes con un dímero D con valores menores de 500 miligramos decilitro, podemos descartar esta patología, o en aquellos que después de 6 horas del inicio de los síntomas tengan valores menores de 1600 miligramos decilitro. Esto nos va a servir sobre todo para descartar la presencia de una disección aórtica Stanford B, porque si bien sabemos el dímero D se va a elevar en diferentes patologías. Listo. Muchas gracias. Vamos con nuestro segundo break. Les debe estar saliendo también en este momento la segunda pregunta. Listo, perfecto. Como todos respondieron adecuadamente,
La respuesta correcta también es la A, que lo debemos sospechar, como dijo la doctora Marisabel, en un hombre mayor de 65 años que presente dolor torácico súbito asociado al antecedente de hipertensión arterial. Listo, podemos continuar con nuestra tercera parte de la ponencia, por favor. Listo, ahora seguimos con cuáles son los hallazgos radiológicos de estos pacientes. Tenemos que lo inicial es tomar una radiografía de tórax. En esta que podemos encontrar un ensanchamiento del mediastino. Sin embargo, esta no va a ser lo suficientemente sensible porque va a ser un hallazgo que se va a encontrar en el 56% de los pacientes con esta patología. Y el 16% de estos también van a tener una radiografía normal. También podemos encontrar otros hallazgos como un derrame pleural en el 19% de los pacientes, pero pues lo más característico es un ensanchamiento del mediastino. Ahora bien, la imagen de elección va a ser la tomografía computarizada. Esta debe tomarse primero sin contraste, seguido una con contraste, y nos va a poder ayudar a identificar el lumen falso con el lumen verdadero. Aquí es importante mencionar que el lumen falso puede reconocerse usualmente, puede tener un trombo intramural y adicionalmente va a ser de mayor tamaño que el lumen verdadero. Esto es importante porque a medida que el lumen falso crece, va a ser un colapso del lumen verdadero y esto nos va a generar más signos de hipoperfusión en el paciente. Idealmente tenemos que reconocer las ramas que se van afectadas pues para evitar complicaciones futuras por la hipoperfusión. Otras imágenes que podemos realizar, la resonancia magnética y el ecocardiograma transesofágico. Aquí es importante mencionar que el ecocardiograma transesofágico como imagen no es de elección para esta patología, podría servir un poco más en disección aórtica Stanford A, y para esta en particular tiene una sensibilidad del 30 al 55%, por lo tanto no se recomienda, se debería dejar como una última opción. Pues idealmente una radiografía, pero pues si se tiene, pues la tomografía también es la imagen de elección. Como vemos aquí en la imagen, pues vamos a ver la presencia de un lumen verdadero y un lumen falso, y es lo que pues vamos a observar en estas imágenes. Listo, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro tercer break. Les debe estar saliendo en este momento también la tercera pregunta. Listo. Muchas gracias. En este caso, la respuesta correcta era la B, como lo acaba de decir la doctora María Isabel, es la tomografía computarizada de tórax, el gold estándar para confirmar la sospecha diagnóstica en el caso de una disección aórtica aguda Stanford B complicada. Listo, continuamos. ¿Cuáles son los principios del manejo de los pacientes con dicho diagnóstico? Nuestra última pregunta a responder. Primero, pues tenemos el manejo médico. Lo que busca el manejo médico es disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca con una meta de 100 a 120 milímetros de mercurio para la presión arterial y de 60 a 80 latidos por minuto en cuanto a la frecuencia cardíaca. Aquí los medicamentos de elección son los beta bloqueadores. Sin embargo, en pacientes sobre todo la betalol, en pacientes que presenten
intolerancia a los betabloqueadores se pueden utilizar verapamilo o diltiazem, y es muy importante mencionar que en pacientes con consumo de cocaína, uno de los, o el betabloqueador que está indicado es el esmolol, y no está pues de todo recomendado los otros betabloqueadores. Se debe hacer manejo del dolor, sobre todo con los opioides, y controlar y hacer vigilancia del gasto urinario. Ahora, como estamos hablando de que estamos ante una disección aórtica Stanford B complicada, siempre se debe realizar una intervención. El paciente no va a estar solo con manejo médico. Tenemos dos opciones, un manejo endovascular, que es el de preferencia, y pues la cirugía abierta, que como en otros casos, pues va a estar indicada cuando tenemos contraindicación del manejo endovascular, sobre todo en pacientes con trastornos genéticos que sean la causa de la disección aórtica. ¿Listo? Entonces, en cuanto al manejo endovascular, es importante mencionar que lo que nos va a impactar o va a reducir la mortalidad es a corto plazo. A largo plazo, pues no ha mostrado pues mayor beneficio. También es muy importante, pues la técnica que se utiliza es el TEVAR, que va a ser un reparo aórtico endovascular. Y lo que busca es generar una trombosis del lumen falso y asimismo pues mantener el flujo en el pues, lumen verdadero, básicamente. También pues hay otras técnicas que buscan la estabilización del flap distal y la fenestración del septum en algunos casos. Creo que estamos teniendo unos problemas de conexión. Denos un segundo. A continuación vamos a mirar un video que nos va a ayudar a entender un poco acerca de esta técnica. Here at the Cleveland Clinic, we're the largest aorta center in the country, and that's allowed us the opportunity to make great advances in a short period of time. When someone has thoracic aortic disease, usually we're talking about an aneurysm or a dissection. And when we talk about repairing those potentially life-threatening problems, we are typically talking about replacing the aorta. With open surgery, that often means sewing a piece of graft material in place, but we're now seeing some really great advances have occurred over the last 2 decades with the development of less invasive stent graft technology. Essentially, what happens is we can fix a bad part of the aorta by putting a device that's compressed within a catheter through a remote vessel, like a vessel in the groin, over a wire, and use that remote delivery system to place that stent graft into the aorta like a sleeve. You can see that here in this 3D printed model of an aorta with a stent graft that's been deployed within it. These are made by several different companies. You can see there's a lot of similarities and some subtle differences. Some of the new advances that have occurred are the companies have worked to refine the designs so that these devices can be delivered through smaller access sites, so we can just puncture the artery to put it in place. And newer devices are being built that have branches built into them that allow us to put these devices into segments of the aorta where branches arise, such as in the aortic arch or in the segment of the aorta between the chest and the abdomen, where branch vessels supply important organs that can't be compromised by being covered by these devices. The Cleveland Clinic is involved in several trials ongoing that are enrolling patients using this novel technology. And one of the more exciting ones has even included the development of stent grafts to treat the ascending aorta, the portion of the aorta between the heart and the brain. We hope to see this technology continue to advance so that we can provide better care to patients. We can offer care to patients who are turned down for surgery and give people better outcomes with a longer and more fulfilling lifestyle after
being given a diagnosis of aortic disease. Thank you. Listo, ahora vamos a hablar un poco acerca de las conclusiones o lo más importante para llevar a casa. Entonces, ¿qué nos queda de esta presentación? La disección aórtica aguda Stanford B complicada tiene una alta mortalidad, como les dije ahorita, era acerca del 60%, por lo que es necesario realizar un diagnóstico oportuno. Y pues un diagnóstico oportuno se logra a través de una sospecha diagnóstica y de saber lo que estamos buscando en algunos pacientes. ¿En quienes tenemos que tener en cuenta pues este diagnóstico? Nuevamente en pacientes con dolor torácico, abdominal o lumbar de aparición brusca, que pues digan que de una característica como desgarrador, se incremente con el tiempo y pues severo, pacientes también que presenten variación de pulso o de la tensión arterial y que veamos en una radiografía de tórax ensanchamiento del mediastino. Recordar que el gold estándar vamos a tener la tomografía, sobre todo para el diagnóstico y realizar la planeación quirúrgica, y que en cuanto al abordaje quirúrgico es pues lo que se debe realizar en este tipo de pacientes, no basta solamente con el manejo médico, y se prefiere la técnica endovascular, ya que va a reducir la mortalidad a corto plazo sobre pues la técnica abierta. Tener pues en cuenta que la técnica abierta va a estar para aquellos pacientes que pues tengan sobre todo alteraciones genéticas que van a ser la causa de esta disección. Listo, muchas gracias por la presentación a la doctora María Isabel. En este momento, si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o dejarla en el chat. Mientras tanto, el doctor Camacho nos va a mostrar un caso puntualmente y nos va a explicar un poco más de la patología. Entonces, para que puedan poner un poco más de atención. Listo, doctor, que puede compartir la pantalla, por favor. Muchas gracias. Mira, ahí ven algo en mi pantalla, ¿no? No, doctor, en este momento no se ve. Voy a ver cómo hacemos. Es la parte complicada. A ver. ¿Ahí se ve algo? Sí, doctor, ahí ya estamos viendo su pantalla. Bueno. Felicitaciones, doctora, por esa presentación tan concreta y tan actualizada en la literatura. Este simplemente es un caso que puede ilustrar lo que es la malperfusión. Y este es un caso de una mujer joven que llegó con una disección aórtica tipo A, pero hizo una malperfusión y es un buen ejercicio para mirar en qué consiste una malperfusión dinámica o estática. Entonces, primero, contarles que esta mujer de 38 años que llega por un dolor agudo del tórax, llega prácticamente colapsada, sin pulso femoral en la pierna derecha, con frialdad y anestesia de la pierna, y rápidamente le ordenamos un angiotac, que es este. En este angiotac ustedes ven que pues la disección se extiende desde la aorta ascendente, como lo pueden ver aquí en el arco aórtico, y se extiende en la aorta descendente, y fíjense y verá aquí lo interesante, está la luz falsa muy grande y la luz verdadera muy chiquitica, muy chiquitica. Además que tenía un aneurisma en la aorta ascendente. Pero enfoquémonos en esto que es el ejercicio de hoy, que es la disección complicada. Entonces, si ustedes ven hacia abajo, la luz está muy chiquitica, y la primera rama de la aorta que vemos ahí se llama el tronco celíaco, que tiene un flap metido ahí adentro del tronco celíaco, y tiene además de eso una obstrucción total de la arteria mesentérica superior que debería quedar aquí, total. Eso causa isquemia intestinal. Y tiene el riñón derecho
su arteria permeable y el riñón izquierdo prácticamente la arteria ausente sin contraste en el riñón izquierdo. Y si seguimos hacia abajo, vemos que la pierna derecha está ocluida, la arteria, y la pierna izquierda está permeable. Esto es lo que se llama malperfusión. Este paciente tiene malperfusión de los riñones, malperfusión del intestino, malperfusión de la pierna derecha, que era lo que estábamos viendo interesante de la disección. Y este es el resumen de ese TAC. Pues tenía taponamiento cardíaco y problemas en la aorta ascendente, pero realmente estaban malperfundidos todos los órganos vitales de esta señora. Y metabólicamente estaba muy mal, porque esos pacientes que no tienen flujo sanguíneo en las piernas tienen una gran cantidad de tejido muscular isquémico, que hace que se acumule una serie de metabolitos anaeróbicos, del metabolismo anaeróbico, y causa una acidosis metabólica muy profunda, como tenía esta señora. Un lactato en 12 y un bicarbonato en 9.2. En estos pacientes, cualquier tratamiento que se haga tiene un riesgo de muerte altísima, hasta el 80%. Entonces, volvemos al concepto de la hipoperfusión de los órganos, que sea estática o dinámica, de acuerdo si el flap entra y trombosa la arteria, como en este caso, o si el flap entra y se mueve con el ciclo cardíaco, que es bien interesante. Y esto se vio. Entonces, ¿qué hicimos con esa señora? Como estaba tan mala, lo primero que hicimos fue puncionar la arteria femoral de un lado y puncionar la arteria femoral del otro lado, de forma que llevábamos sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho temporalmente, para ir reperfundiendo esta pierna lentamente y evitar esa acidosis tan macha que termina matando al paciente. Entonces hicimos eso antes de empezar la operación. Lo que posteriormente hicimos fue cambiar la aorta ascendente y hacerle un tratamiento endovascular de la aorta descendente inmediatamente en la misma operación, colocándole un pequeño stent en la subclavia, de forma que digamos que recanalizamos todo el flujo de la aorta, todo hacia la luz verdadera en la aorta descendente. Eso fue la operación que se hizo. Esto es una operación larguísima porque implica enfriar el cuerpo, parar la circulación, digamos, para que uno logre restablecer el flujo. Más o menos son unas 5 horas después de que empiece la operación. Entonces hicimos esa operación y posteriormente le hicimos un aortograma a la paciente en la sala de operaciones. Y si ustedes ven que se ve bajar el contraste perfecto por la aorta, diría uno, no, la señora quedó curada porque tiene flujo perfecto en la aorta descendente, que se ve en esta columna de contraste acá. Pero como sabíamos que tenía malperfusión visceral, entonces hicimos un ortograma más abajo. Y esto fue lo que se obtuvo con este ortograma. Fíjense que este ortograma, y uno inyecta y el riñón izquierdo no se ve, o sea, la arteria renal se ve ocluida totalmente, el riñón izquierdo no se ve para nada. La arteria mesentérica tampoco se ve, escasamente se ve distal, pero aparece el flujo en la pierna derecha que no tenía. Entonces fíjese que corrigiendo arriba se mejora parcialmente el flujo de las vísceras, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque aquí hay un flap estático, no un flap dinámico. Los demás órganos que tenían malperfusión eran estáticos. Entonces ahí vemos cómo el aortograma, aunque uno pensaría que la paciente había quedado perfectamente bien reperfundida, resulta que va a entrar en falla renal porque ese órgano no está reperfundido. Entonces, ¿qué hicimos en ese caso? Identificamos el flap ahí, en esa arteria renal, y lo que hicimos fue, con un catéter, entrar a esa arteria renal para revascularizar ahí mismo en la misma operación, y le colocamos un stent en la arteria renal, que si bien se ve un poco de hipoflujos porque hay mucho vasoespasmo por la oclusión, y quedamos con el riñón izquierdo completamente perfundido y con el riñón derecho perfectamente perfundido. Esta paciente tuvo una recuperación completa neurológica y clínica. Tuvo un poco de falla renal que requirió una diálisis durante aproximadamente 10 días, pero posteriormente recobró su función renal normal. Entonces, digamos, este era un caso ilustrativo de lo que es la reperfusión y cómo se puede solucionar
en los casos que se presente. Adelante, Camilo. Muchísimas gracias, doctor Camacho, por el caso. En verdad está espectacular y la explicación también. Bueno, queremos dar paso a los comentarios que tengan también el doctor Barrera, el doctor Medina, y pues si el doctor Camacho quiere hacer otra intervención, también es bienvenido mientras terminamos de recibir las preguntas. Doctor Medina, le cedo la palabra hoy. Bueno, buenas noches. Primero que todo, felicitar a la doctora que hizo la presentación del tema. Y no, como lo dijo Camilo, un caso muy ilustrativo el que nos acaba de presentar el doctor Camacho. Es un claro ejemplo de todo lo que toca hacer frente a esta patología tan compleja para pues, tratar de sacar adelante un paciente. Como de pronto, como conclusiones de este tema, tener siempre el alto índice de sospecha de estos pacientes que entran con un dolor torácico y se descarta en principio un síndrome coronario agudo, sin desconocer que pueden estar cursando con las dos patologías de forma simultánea, porque se pueden presentar disecciones retrógradas y pueden generar disección de los vasos coronarios, de las arterias coronarias, o bueno, también cursar con complicaciones como el taponamiento cardíaco. Tener un alto índice de sospecha, eso hace que nos lleve a tener grupos en los centros donde se hace con frecuencia este tipo de pacientes, se atiende este tipo de pacientes, un grupo que esté destinado y tenga protocolizado el manejo ideal de estos pacientes, porque cada hora, cada segundo que se atiende esta patología es vital. Y por otro lado, tener a la mano, tanto en la institución, medios diagnósticos puntuales como la tomografía y una sala de hemodinamia en lo posible que pues también se pueda manejar procedimientos híbridos. Entonces, pues no, yo creo que esos son mis aportes. El alto índice de sospecha de los pacientes con dolor torácico, no desconocer que no todo es un infarto, existe este tipo de patología y a veces debuta no solo con el dolor torácico, sino como lo como lo acabamos de ver en este magnífico caso con isquemias agudas de las extremidades, que pues lo que menos uno puede llegar a pensar es que se trate de un evento aórtico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medina. Yo solamente quiero decir que excelente el esquema. Doctora hizo una gran presentación hoy rigiéndose al tiempo y yo quiero dejar espacio para si hay preguntas, el doctor Camacho pueda responderlas. Camilo, voy a compartir en pantalla una cosita, un mensaje que queremos transmitir. Si se puede. Claro que sí, doctor, por favor. ¿Se ve ahí? Sí, doctor, ahí ya estamos viendo su pantalla. Pues uno de los mensajes más importantes es que, lo que, como decía Camilo Medina, la disección es una emergencia grave que requiere que un grupo de gente se alerte para prestar atención a estos pacientes. En la institución tenemos este programa que se llama Disección SOS. Los pacientes se pueden originar desde urgencias o de las UCIs o de un centro regional que nos quieran enviar un paciente. En ese momento, si se tiene el diagnóstico confirmado de síndrome aórtico agudo, mediante imágenes que sea TAC, resonancia, lo que sea, o se tenga una sospecha clínica de que tenga el paciente un síndrome aórtico agudo, se activa un equipo que se llama aorta disección SOS,
que es un teléfono que funciona las 24 horas en la institución, y se comunica con el líder, que generalmente es el médico cirujano vascular o cardiovascular, depende de lo que tenga el paciente. Se recibe el llamado. El paciente que no tiene diagnóstico, se le hace un TAC contrastado inmediatamente y no hay que esperar el nivel de creatinina. Se puede hacer inmediatamente, se debe hacer inmediatamente. Una vez se descarten los diagnósticos diferenciales y se confirme el diagnóstico, este paciente se clasifica como una disección tipo A o tipo B. Si es una disección tipo B, el paciente debe ser trasladado con un tiempo máximo de 60 minutos a la UCI y se debe manejar la terapia antiimpulso, y comentaba la doctora, que es mantener la frecuencia cardíaca por debajo de 60, una tensión arterial sistólica por debajo de 120. Esto siempre se logra con la inyección inicial de beta bloqueadores, que es el medicamento inicial. Si no se controla la presión arterial, se adicionan medicamentos como la nitroglicerina, pero es muy importante no colocar los pacientes vasodilatadores antes de colocarles el beta bloqueador, ya que el hecho de colocar un vasodilatador, eso induce taquicardia, y la taquicardia aumenta el impulso del corazón sobre la aorta y empeora el problema. Y este paciente se hospitaliza y ahí se cataloga si es complicado o no complicado. Los otros pacientes serían los pacientes que tienen disección aórtica tipo A, que es otro capítulo diferente. Pero digamos, esta es la forma como se enfoca el paciente, y una vez se hacen los estudios de imágenes, se procede a tratar el paciente de la forma que el paciente corresponda. Entonces, digamos, en la medida que vamos a hacer alianzas con estas unidades, como son hospitales regionales, centros de salud, EPS, IPS, y tengamos la alerta del paciente con disección, podemos enrutarlo hacia el tratamiento que requiere ese paciente, inclusive desde antes de que llegue. Porque si nos pueden enviar las imágenes antes de que llegue el paciente, podemos planear el tratamiento de una vez, de una forma adecuada. Ese era el mensaje, Camilo. Muchísimas gracias, doctor, por la conclusión y el mensaje. También al doctor Medina y al doctor Barrera por sus intervenciones. En este momento tenemos dos preguntas, doctores. La primera, nos preguntan, en el momento de analizar un TAC, ¿cómo se diferencia el tabique contra el flap? Y pues cómo realizar una adecuada lectura, como algunos tips al respecto. Doctor Camacho. Un segundo, que la tecnología me aterra. La pregunta es cómo analizar un flap, un TAC, y qué ver en el TAC. Es la pregunta, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, doctor. Bueno, entonces, el TAC, como todas las imágenes, hay que verlo completo. Lo primero, la calidad del TAC. No todos los TAC son iguales. ¿Por qué? Porque resulta que si el TAC no se hace con una técnica que se llama gatillado. Gatillado quiere decir que se sincronizan las imágenes con el ciclo cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que todas las imágenes se toman exactamente en el mismo momento del ciclo cardíaco. Como ustedes saben, la aorta ascendente y el arco se mueven mucho con el ciclo cardíaco. La aorta descendente casi no se mueve, pero se recomienda que el TAC sea gatillado. ¿Y por qué? Porque hay muchos artefactos que se pueden ver en el TAC que no son disecciones y pueden padecer disecciones. Entonces, lo primero, el TAC gatillado. Lo segundo, siempre hay que revisar primero. Los TACs tienen como dos fases. Una fase que es sin contraste y otra fase que es con contraste. ¿Y por qué es importante? Porque resulta que hay cosas que se ven mejor en la fase sin contraste que en la fase con contraste. Por ejemplo, una variedad de disección que se llama el hematoma intramural.
El hematoma intramural es un engrosamiento de la pared de la aorta porque se produce una hemorragia en la pared de la aorta. Es una variante de disección atípica, digamos, porque no se ve un flap, pero se ve un hematoma concéntrico de la aorta. Y ese se ve mucho mejor en la fase sin contraste. Entonces, por eso hay que ver las dos fases siempre. Lo tercero es que evaluando la disección propiamente dicha, hay que mirar varias cosas. Lo primero, ver de dónde a dónde compromete. Estar seguros que se trata de una disección tipo B y no una disección tipo A, porque el manejo varía sustancialmente. Entonces, saber que compromete de la arteria subclavia hacia abajo es importante. Lo segundo, ver en qué extensión tiene, si solamente es la parte de la aorta torácica proximal, si es hasta el diafragma, si es hasta los bramas viscerales, si es hasta las arterias ilíacas, y cómo es la perfusión de esos órganos en la fase arterial del TAC. Lo tercero es ver el diámetro mayor de la aorta. Entonces se escoge el sitio donde se vea más grande la aorta y se hace una medición del diámetro mayor de esa aorta en paralelo al eje mayor, perdón, perpendicular al eje mayor de la aorta, que es el plano ortogonal. Y después se pueden mirar otras cosas interesantes como, por ejemplo, ¿dónde está la ruptura intimal? Que muchas veces se identifica, casi siempre se identifica. ¿Qué tan grande es la ruptura intimal? Que también se identifica. ¿Qué relación existe entre la falsa luz y la pequeña y la verdadera luz? Es decir, ¿cuál de las dos es más grande y cuánto mide en milímetros el diámetro mayor de la falsa luz? Además, son tips importantes de la morfología de la aorta. Y otras cosas importantes que se deben mirar es si hay presencia de derrame pleural o hemotórax. Entonces, cuando hay líquido en la pleura, el tomógrafo tiene una función en que uno puede ver la densidad del líquido que está en el tórax y ahí el radiólogo le puede decir a uno si eso es un derrame pleural simplemente o es un hemotórax franco, porque también alerta al tratamiento. Básicamente son los tips en estos casos. No sé si alguien tiene otro aporte. Yo solamente quisiera agregar que desde el momento de pedirlo, ante la sospecha, hay que comunicarse con el técnico de rayos X del hospital y decirle para qué se está pidiendo esa imagen. Y hay que pedir la imagen de la tomografía del tórax y del abdomen con las explicaciones que acaba el doctor Camacho, porque si uno no dirige, no van a saber qué tienen que hacer en rayos X. Entonces es muy importante hacer una llamada que se demora unos minutos y decir qué estamos sospechando y qué queremos obtener. Si no tenemos esa orientación, posiblemente se va a perder tiempo y se va a perder el estudio incompleto. Muchísimas gracias, doctores. Ya para finalizar, la última pregunta que tenemos es aproximadamente cuánto tarda evolucionar la disección de no complicada a complicada. Pues si quiere, le contesto también. No hay ninguna relación entre tiempo y complicada o no complicada. La disección se puede complicar e inmediatamente se produce, o se puede complicar horas después, o meses después, o días después. Estos pacientes son pacientes cambiantes y uno puede hospitalizar a un paciente con una disección B y rotularlo de no complicado y acostarlo en una cama 8 días sin estar pendiente de que las cosas pueden cambiar. Entonces, si un paciente llega con una disección no complicada, puede empezar a desarrollar falla renal el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y sea una manifestación de complicación. O se puede estar ensanchando la falsa luz y ser una manifestación de complicación. O puede hacer cualquier otro tipo de complicación. Entonces hay que estar muy atentos a estos pacientes, sobre todo a los síntomas. Si los síntomas van en mejoría, generalmente el paciente va hacia un curso clínico benigno, digamos.
pero si el paciente persiste con dolor, con incomodidad, con hipertensión, con una serie de situaciones que no van bien, uno estar muy atento de hacer una nueva imagen, por ejemplo, a las 72 horas o a los 5 días, para estar seguro que el paciente no se está complicando, porque se puede complicar al día 10, se puede complicar al día 15, se puede complicar al día 20, y hay que estar encima de ellos muy pendiente, que son pacientes cambiantes permanentemente. Yo de pronto aprovecharía la pregunta anterior, de pronto de unos tips que se deben tener en cuenta de la tomografía y la pregunta que acaban de hacer. Es importante tener en cuenta que esto es una enfermedad dinámica que tiene factores de riesgo que se pueden analizar desde la primera tomografía. Como lo mencionaron en la charla, hay diámetros que se deben tener en cuenta, como el diámetro total de la aorta, el diámetro de la luz falsa, el tamaño del desgarro. Entonces, pacientes que tienen una aorta de 40 milímetros, es un paciente que pues a futuro, no se sabe cuándo, puede seguir haciendo una dilatación aórtica. Es que como tal es una enfermedad que se puede complicar en horas, como lo dice el doctor Camacho, o a futuro, terminar con un aneurisma tóraco-abdominal roto. Entonces eso hay que verlo como una enfermedad crónica, aguda, que comienza como todas, pero que se puede cronificar y puede complicarse en cualquier momento. Entonces sí, me adhiero a la respuesta del doctor Camacho. Esto es una enfermedad dinámica que desde el primer segundo que presenta dolor el paciente, como en un futuro, se puede convertir en algo complejo y complicado. Muchísimas gracias, doctor Camacho, doctor Barrera y doctor Medina. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si alguno quiera hacer un comentario final, pero bueno, eso fue la ponencia de hoy. Muchas gracias a todos. Alejandro, yo creo que opinando del nuevo modelo, me parece que súper didáctico, participativo, conciso, corto. Me pareció que este sistema de presentación está más divertido, más novedoso. Además, me pareció interesante las preguntas y cómo contestar las preguntas. Lo felicito realmente porque me parece que es un cambio grandísimo, y ojalá los congresos y los simposios los hiciéramos con estas formas nuevas de aprender y de enseñar para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y buenas noches a todos. Intentaremos pues seguir mejorando así en el grupo. Muchas gracias a todos, muy buena noche. Excelente. Gracias, buenas noches, estén bien. Feliz noche a todos, que estén bien. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctores.